Bueno, los saludo con mucho cariño, mis queridos amigos. Hoy, 2 de mayo, después de este puente de semana en que, en que recordamos el Día del Trabajo, ¿no? Con todas sus implicaciones históricas, mundiales, geopolíticas, etcétera. Y es el preámbulo, digámoslo así, el abrebocas para esta unidad tan bonita. Imagínense que las relaciones laborales se dañan es por el tema de la comunicación entre las partes, entre los trabajadores y la empresa e igualmente entre la empresa y los trabajadores. Acabamos de ver un video muy interesante, demasiado interesante, donde nos perfilaban 17, 20 errores, ¿cierto? En la comunicación de este maestro César Fernández, muy querido, ¿cierto? Quiero, antes de iniciar la temática, les invito a que hagamos una reflexión sobre esos 20 comentarios que hizo el maestro, ¿cierto? Y los compartamos aquí en el sentido de qué fue lo que más les llamó la atención, ¿cierto? De lo que él dijo. ¿Qué sienten ustedes que les tocó o se sintieron tocados o les llamó la atención, ¿cierto? No necesariamente es que usted esté invadido de algún tema, sino qué siente que le llegó de esta transmisión tan interesante. Quiero escucharlo, levantamos la manito, todos vamos a hablar, todos vamos a participar. Les agradezco. ¿Quién quiere iniciar? Sandra Quevedo, sigue, te vi muy atenta ahí. Gracias, sigue Sandra. Gracias, profe. Bueno, importante cuando él dijo que si nosotros escuchábamos a la otra persona, que si nosotros poníamos atención a lo que decía la otra persona, y un ejemplo de ello muy válido era una persona de 20 años con una persona de 70 años. Y sí, es verdad, porque uno a veces quiere hablar y hablar y hablar y hablar, que lo escuchen a uno, pero uno no escucha a la otra persona y ahí hay una dificultad de comunicación. Gracias, profe. Bueno, buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, sigue, por favor. Listo. De los 20 puntos que nombró el maestro César, me pareció muy importante el primer punto que dice observar cómo conversa uno. Si uno, en la medida que establece una conversación con otra persona o con un grupo, sin herir o sea, menospreciar a las personas, y la parte de tomar conciencia de no hacer juicios. Muchas veces nosotros hacemos juicios sin tener fundamento y sin conocer como lo que está sintiendo la otra parte y lo que realmente está sucediendo. Nos dejamos llevar de pronto por el momento de lo que escuchamos y del voz a voz, y resulta que muchas veces esa información no es real. Entonces a mí me parece que no hacer juicio nos ayuda a tener una conversación más sincera, más clara, y ponerse como en la posición también de lo que piensa la otra persona. Muchas gracias, querida Patricia. Le damos la palabra a Erwin Ortiz. Sigue, por favor, Erwin, te escuchamos. Maestro y compañero, muchas gracias, muy amable. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor, sigue, muy bien, sigue. Gracias, muy amable. Bueno, en cuanto pues al observado en el video, lo que logro comprender es la escucha activa. Nosotros a diario tergiversamos mucha información que la malinterpretamos y creamos juicios de valor. Y es allí donde juega un papel importante el manejo de las emociones, maestro, puesto que nosotros en muchas ocasiones no logramos percibir la información
de la manera acorde que nos las quieren brindar, sino la tomamos de acuerdo al momento en el que estamos pasando. Y es allí donde se presenta un choque entre las partes y es donde se pierde la esencia de la comunicación por esa situación que se presenta, maestro. Gracias. Muy amable, Erwin. Tiene la palabra Astrid España. Sigue, por favor. Me levanta la mano los demás participantes que no han intercedido en el uso de la palabra hasta ahora. Patricia, ya puedes bajar la manito. Sigue, Astrid, por favor. Buenas noches. Un punto muy importante que me pareció en el video es que uno a veces dice las cosas, pero las personas las interpretan de otra manera o entienden otra cosa diferente de lo que uno quiere decir. Y pues pienso yo que en el tema de la comunicación eso es como decisivo y preocupante porque yo estoy tratando de manejar una información y creo que la estoy dando de la manera adecuada, pero resulta que no es tan adecuada porque la otra persona la toma de otra manera diferente a como yo la entregué. Entonces me pareció muy importante ese punto y es para tener muy en cuenta porque de ahí depende mucho. Yo creo que es como la principal para que haya una comunicación asertiva adecuada. Muchas gracias, querida Astrid. Tiene la palabra Sofía Bustos. Buenas noches a todos. Yo creo que un punto relevante en el video y también complementando lo que los compañeros están refiriendo es que uno también debe tener en cuenta que las palabras o la manera en cómo uno dice las cosas afectan activamente al otro. Cómo están influyendo o cómo estoy diciendo las cosas también hace parte de la comunicación asertiva. Como yo las digo claramente, afecta en cómo la otra persona lo entiende. Es importante también comprender que puedo ser culpable en teoría de cómo yo veo las cosas, pero como lo decían los compañeros, no soy culpable de cómo las entienden. Entonces, justamente es importante saber comunicar de manera adecuada lo que me molesta, lo que estoy sintiendo, lo que puede incomodarme, hasta lo que puedo agradecer de mis compañeros, pero claramente de una manera que ellos puedan comprender a qué me refiero. Muchas gracias, querida Sofía. Invitamos a Jennifer, Neiti, Alejandra, Diana y Soli. Bienvenidas. Su participación, sin ser amable. ¿Qué opinan del video del maestro César relacionado con la comunicación en sus 20 partes? Mary, tienes la palabra, sigue. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bienvenida, bueno, te escuchamos. Lo que pude rescatar un punto muy importante de lo que se trató la charla es conversar en vez de escribir. A veces nosotros nos olvidamos de los diálogos y todo es por medio de WhatsApp, de Facebook, de mensajes de voz. ¿Y qué tan importante es el diálogo con las otras personas? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Neiti, Sofía, Diana, Soli, ¿algún aporte adicional? Bien. Mis queridos aprendices, varias cositas. La primera, quiero felicitar a las personas que han entregado muy juiciosamente sus evidencias. La mayoría ya están evaluadas. Es importante que compartan con su familia, pero hago el llamado a que si por alguna razón están debiendo alguna evidencia, estamos a tiempo de entregarla, ¿cierto? A tiempo de entregarla. Recuerden que es importante entregar oportunamente cualquier evidencia que tengamos pendiente. Por otro lado, en el capítulo que abordamos en el día de hoy, que es diseño es co-crear, reinventar, volver a que se renazca, ¿cierto? A restaurar, ¿cierto? La oportunidad de innovar, ¿cierto? Innovar, hacer algo diferente, ¿cierto? Con esas comunicaciones de la empresa. En la evidencia número 1 que la estuve revisando juiciosamente, varios aprendices
colocaron allá en su evidencia el nombre de la empresa que estaban haciendo, del cual estaban haciendo el diagnóstico. Acuérdense que esa primera evidencia era de diagnóstico, ¿cierto? Y entregamos la evidencia diciendo a qué empresa específicamente le estábamos haciendo el diagnóstico. Pero encontré también igualmente algunas evidencias que no señalaban el nombre de la empresa y la organización a la cual estaban haciendo el diagnóstico. Entonces uno dice, ¿y entonces cómo es la evidencia? Si estamos haciendo un diagnóstico y entrego una evidencia de diagnóstico, pero no coloco el nombre de la empresa, es como complicado entender la evidencia. Entonces el llamado es a que las personas que no le colocaron el nombre, ¿cierto?, de la empresa a la cual trabajaron deben volver a contestar y volver a enviar la evidencia corregida, ajustada, colocando exactamente el nombre de la empresa a la cual le hicieron el diagnóstico. Segundo, como vamos a hacer un diseño en esta evidencia de la actividad 3, obviamente la misma observación para esta evidencia. No puedo hacer un diseño en la comunicación si no digo a qué empresa le estoy haciendo el trabajo de ese diseño organizacional en la comunicación. Válido para que lo tengamos muy en cuenta, porque me parece que es lo más importante, saber a qué empresa yo le estoy aplicando ese diseño. Vamos a irnos a la plataforma, pero primero pregunto si tenemos alguna inquietud, duda o pregunta hasta el momento, mis queridos amigos. Para poder seguir avanzando, necesito saber si estamos tranquilos con lo que hemos entregado hasta el momento. El día de mañana, Dios mediante, vamos a tener esta grabación, vamos a tener un preconsolidado porque el curso no ha acabado, de los que han entregado evidencias y cómo las han entregado hasta el momento, ficha por ficha. Les llegará por correo para que tengamos en cuenta eso. Si tienen alguna cosita por ahí pendiente, por favor ajustarla. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta hasta lo que hemos entregado? ¿O al curso? ¿O sugerencia? Bien aceptada, por favor. Bien. Entonces vamos a continuar. ¿Me están escuchando? ¿Control de audio? Control de audio, por favor. Sí, señor. Sí, señor, perfecto. Ah, bueno, listo. Vamos a continuar. Es que estaban calladitos. Muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a ir. Sí, cuéntame. Cuéntame. Una pregunta. En caso de que no estemos trabajando en ninguna empresa o no tengamos una empresa específica al cual aplicarle eso, ¿cómo se hace? Tú lo puedes aplicar, ciérrame el micrófono, tú lo puedes aplicar en algún grupo de donde hagas parte, ¿cierto? De la iglesia, de la comunidad, del barrio o de la familia también, porque podemos aprovechar y organizar temas de comunicación de la misma familia. Obviamente eso es un grupo, eso está dirigido a la organización y obviamente la familia, la Junta de Acción Comunal, los grupos de la iglesia, los grupos empresariales, todo eso hace parte de la organización u organizaciones que deben generar productividad. La misma familia también genera productividad cuando uno, por ejemplo, respalda la educación de los hijos y ellos a cambio deben entregar excelentes resultados. Eso hace parte de la productividad también, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? ¿Te queda dilucidada la inquietud? ¿Sally? Sí, claro. Gracias. Ok, vamos a continuar. Entonces, vamos a irnos al cronograma de formación. Aquí lo tenemos. ¿Me confirman si lo estamos viendo, mis queridos amigos y amigas? Sí, señor. Bien. Recuerdo que el curso inició el 14 de abril. Recuerdo igualmente que tenemos plazo para entregar cualquier evidencia. Estamos a tiempo, no hay lío. 16 de mayo del 2023. Estamos muy bien de tiempos, estamos muy bien organizados. Pero si ven alguna evidencia de las que ya hemos pasado y que el tiempo del instructor aquí a la derecha en estas dos columnas se ha vencido, deben saber que tienen el plazo completamente suficiente para entregar cualquier evidencia que esté pendiente. Y el curso va hasta el día 18 de mayo del 2023, sabiendo que el día 17 y 18 los toma el instructor para hacer el cierre completo de todo el curso de las cuatro fichas de comunicación en equipos de trabajo. Aquí nos desplazamos hacia la actividad de nuestro interés, que es esta actividad de aprendizaje 3, ¿cierto? Tiene dos juegos de evidencias, o sea, es una evidencia
específicamente una evidencia, pero con 2 transmisiones. Una es hoy y la otra va a ser la próxima sesión en línea, pero ustedes pueden ir avanzando en el diseño de esa evidencia mientras que llegamos a la siguiente transmisión, que se hará el día 9 de mayo, para que con las 2 transmisiones tengan todos los insumos correspondientes para desarrollar esta evidencia de la actividad 3, ¿cierto? Que es una evidencia, repito, con 2 transmisiones. Repito, una evidencia que tendrá 2 transmisiones y de esa manera cerraríamos nuestro curso formativo. Esto va del 0205 hoy hasta el 1605-2023. Repito, hasta el 1605-2023, el día que terminamos completamente la formación. ¿De qué trata esto? Validar y proponer el diseño de acuerdo con las necesidades y estrategias de la comunicación realizadas en el equipo de trabajo. Entonces, es una evidencia que va a presentar, ¿cierto?, unas estrategias de diseño, es decir, de mejoramiento a esas actividades de comunicación en el equipo de trabajo, cual sea que sea el tema, la empresa, la organización, el núcleo al cual estemos aplicando ese diseño. ¿Válido? Se supone que a cuál empresa u organización vamos a aplicarlo, a la que le entregamos en la primera evidencia, que se llamaba el diagnóstico. O sea, en esa evidencia 1 trabajé con la empresa, por ejemplo, Aviatur, y obviamente este diseño pues va a corresponder a el análisis de esa misma empresa Aviatur. ¿Válido? Entonces, validar el diseño de estrategias de acuerdo con las necesidades de comunicación y obviamente esas estrategias diseñadas se deben proponer a la alta dirección para que se haga el respectivo ajuste si es necesario y o la implementación de esas estrategias con el aval de la junta directiva de la organización o los dueños, para que a fin de mejorar la comunicación pues tengamos una organización muy bien aceitada, ¿cierto?, en sus comunicaciones. Entonces, en ese orden de ideas pasamos a contenido del curso. Obviamente recuerden que tenemos unos avisos publicados allá, ya los tenemos acá, se los voy a presentar, los avisitos que tenemos. Recuerden que todos me deben enviar el documento de identificación, absolutamente importante, me lo deben enviar al correo electrónico, todos los aprendices. Acuérdense que tenemos acá la presentación del cronograma, aquí publicado como se los acabé de determinar en la presentación que acabé de hacer, ¿cierto? De la explicación del cronograma, la evidencia que vamos a entregar. Aquí tenemos el aviso de la transmisión del día de hoy que estamos efectuando. Muy pendientes a los demás avisos que se vayan publicando. Entonces entramos a contenido del curso proyecto, aquí guía de aprendizaje y aquí vamos directamente a la guía de aprendizaje que se encuentra en este punto. Abrimos la guía de aprendizaje y nos vamos directamente a esa evidencia de la actividad 3. Bajamos y allá adelantico, ¿cierto? Aquí en la página 5 de 7, página 5 de 7 encontramos evidencia, diseño, estrategia del trabajo en equipo AA3 EB01. Una evidencia demasiado sencilla, pero para que la vayan iniciando a trabajar. En esta actividad es identificar cuáles son las diferentes barreras de la comunicación que existen en la organización de acuerdo con los conceptos vistos en el componente formativo y en el diagnóstico organizacional, es decir, las que generen problemas o malentendidos entre la organización y los miembros que la conforman. Ahí en el video que les envié, el maestro César nos hablaba de 20 situaciones que presentan dificultad en el momento de comunicarse en las personas, ¿cierto? Pero él también nos hace una invitación a que miremos nuestra propia comunicación, es decir, tenemos que mirar las cosas desde todo el equipo y también desde mi parte, qué es lo que está afectando en ese ejercicio de comunicación. Acuérdese que lo que le pasa en la comunicación a una persona, exactamente igual le pasa a la organización.
Allá también encontramos exactamente las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque están formadas esas comunicaciones por individuos que se llaman seres humanos. Y los seres humanos en esa situación humana, ¿cierto?, de cometer errores, pues trascienden su situación personal al grupo como tal y también generan malos entendidos en esa comunicación. Luego esas estrategias que nos presentó en el diseño el maestro César son las que podemos también implementar en el diseño de la comunicación en nuestras empresas que vamos a trabajar. Con base en lo anterior, ¿cierto?, diseñar una estrategia del trabajo en equipo que superen estas barreras en la organización. Acuérdense que las barreras de la organización en esa comunicación las vimos en el diagnóstico. Tenemos es que mejorar eso. Y de esta manera promover un clima de motivación y compromiso necesario para el éxito de toda compañía. Ver el siguiente enlace y nos invita igual que sucedió en esa primera transmisión a revisar el enlace que aparece acá. Entonces lo vamos a abrir pisando allá, ¿cierto? O copiamos y pegamos en el buscador el enlace. ¿Me están escuchando? Control de audio. Control de audio, chicos. Sí, señor, perfecto. Ok, entonces recuerden que yo les voy a presentar, ¿cierto? Presentar. No voy a quedarme en el detenimiento, pero les voy a presentar el material de lectura. Más o menos son 11 minutos de lectura. Y acá dice que lo pueden descargar inclusive, ¿cierto? Entonces, aquí aparece herramientas para elaborar la estrategia. Entonces, la idea es que ustedes se acerquen a la lectura, ¿cierto? ¿Qué es una estrategia? Herramientas para elaborar la estrategia. El DOFA SWOT Analysis. Leemos qué es eso, cómo se maneja, ¿cierto? Análisis de Porter de las 5 fuerzas de Porter. Es un diagnóstico del maestro Michael Porter en 1979 y aquí habla de los 5 elementos: el poder de la negociación de los proveedores, amenaza de los nuevos competidores entrantes, el poder de negociación de los clientes, la amenaza de productos y servicios sustitutos, la rivalidad competitiva entre las empresas existentes. Aquí hace el análisis. Modelo PESTEL, PEST Model, ¿cierto? Es otra estrategia, ¿cierto? Análisis BPRO, otra estrategia. Mire que cada una son como herramientas que yo las implemento y las puedo aplicar para mejorar la comunicación. Modelo Canvas, si necesitan ampliar algo más sobre la herramienta que aparece acá o la herramienta para generar estrategias, pueden buscar en los diferentes tutoriales de YouTube cada uno de estas herramientas utilizadas. Estrategia del Ocean Azul o del Océano Azul, Ocean Blue o Blue Ocean. Herramienta para la gestión estratégica, Balance Scorecard, un poquito más avanzado. Este Balance Scorecard trabaja sobre indicadores para las personas que tengo por aquí en el curso haciendo maestrías o que las han terminado. Muy al lugar, ¿cierto? Muy al lugar. OKRs, Objectives and Case Results, llaves de resultados, para que se acerquen. Ahí está para cualquier persona, tanto las más sencillitas como las estrategias, las herramientas estratégicas más avanzadas, para que por favor se acerquen a ese material de lectura. Muy bien. Continuamos acá. Una vez que sabemos lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces dice, para la elaboración del informe diseño estrategia del equipo de trabajo, se sugiere tener en cuenta esas recomendaciones. Que el grupo sea mínimo de 3 personas, es decir, que se supone que ustedes están trabajando con 3 miembros de la organización para poder aplicar las estrategias, ¿no? Se debe realizar de manera virtual con cámaras. Acuérdense que esta es la manera en que ustedes pueden presentar la estrategia o la pueden presentar por un documento Word, PDF, como a ustedes les quede más fácil. ¿Listo? Bien, acá están diciendo que la entreguen en video en una transmisión, pero como no estamos en presencialidad, no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de una forma de documento en PDF para dejar claridad. Repito, documento en PDF o en Word o en Excel o PPT, como les quede más sencillo realizar. ¿Listo? Bien.
aquí me retiro de esto, vamos a ingresar aquí, vamos a irnos directamente al material de formación, que se llama, es el segundo material de formación, componente formativo, manejo de la comunicación en un equipo de trabajo. Ese es el segundo material de trabajo, que nos va a servir para la actividad 3, ¿cierto? Adicional. Entonces, hay una introducción. Recuerden que este material lo pueden descargar por este menú. Y aquí dice descargar material en la parte inferior. Y lo cierran acá también. Aquí cierran el menú nuevamente. Bien. Aparecen unos videos introductorios. Avanzamos. Obviamente los van a ver. Barreras en la comunicación. Dentro de las que generó el maestro, hay algunas que aparecen acá. Barreras en la comunicación, ¿qué son? Aquí aparece un video relacionado al tema, lo vamos a ver. Tipos de barreras de la comunicación, barreras psicológicas, ¿cierto? Cuando cada persona tiene la manera de ver las cosas, pero no hace una empatía con el otro, ¿cierto? Hay una forma de ver muy personalizada, ¿cierto? O también tiene problemas psicológicos y entonces la comunicación no es asertiva porque su situación psicológica lo impide. Barreras físicas. La interferencia, el ruido, las fallas de internet, equipos que funcionan mal. Barreras semánticas, ¿cierto? Que entre el emisor y el receptor, es decir, las palabras que utilizamos en nuestro contexto Colombia son diferentes a las que utilizan en el contexto Venezuela, en el contexto Argentina, ¿cierto? Y pueden generar errores en la comunicación por ese elemento de mala interpretación, ¿cierto? Barreras fisiológicas. Cuando tenemos personitas que no pueden comunicarse apropiadamente, como ceguera, sordera, mudez, dentro de otras situaciones fisiológicas. Barreras administrativas. Tienen que ver con la manera en que se administra la comunicación de una organización, en otras palabras, los canales utilizados para transmitir el mensaje. Un mal manejo en la información puede hacer que se pierda o se sobrecarguen los archivos. ¿Cómo detectar barreras en la comunicación de la empresa? Como tengo que detectarlas primero, obviamente para generar el diseño, pues acá nos hablan en la lectura, ¿cierto? Cómo se detectan esas barreras en la comunicación de la empresa. Barreras en la comunicación de la empresa, y aquí hay 12 elementos y van a abrir uno por uno. Mira acá, los estamos dilucidando. Falta de ausencia en la planeación, supuestos o hechos confusos, ¿cierto? O sea, supongo algo que no es cierto, ¿cierto? O ha sucedido algo que no le he tenido suficiente claridad, debo examinar más al detalle. Distorsión en el contexto del mensaje y o semántica, lo que hablamos anteriormente, información expresada deficiente, falta de información, barreras de contexto internacional, el idioma, entre otros, pérdida de información por retención limitada, información con escucha limitada, comunicación impersonal, desconfianza o temores en la comunicación, tiempo de insuficiencia ante los cambios, demás barreras de comunicación, exceso de información, demás barreras en la comunicación. Aquí en Colombia sucede algo en algunas empresas y es el acoso laboral, ¿cierto? Como la amenaza, como que hablo con amenaza, ¿cierto? Tener mucho cuidado con eso. Asertividad, ¿cierto? La comunicación asertiva es el pilar esencial de las organizaciones, ya que contribuye a mantener relaciones pacíficas que contribuyen a la paz y el diálogo. Por eso estoy hablando aquí del tema de acoso laboral, porque se utiliza la comunicación para acosar, para dañar, para maltratar, para pasarme por encima del otro. Y cuando uno revisa las sanciones ante el Ministerio de Trabajo, resulta que el acoso laboral está contemplado inclusive o tipificado según la situación hasta de tipo penal, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pasos para una comunicación asertiva, es decir, esa comunicación, repito, que no le hace daño a otra persona.
1. Expresa cómo te sientes. 2. Manifiesta lo que piensas. 3. Di lo que quieres que suceda. O sea, ser claro, ¿no? Sin agredir a los demás y sin someterte a la voluntad ajena. Nota, una persona asertiva controlada controla su comportamiento, no se deja llevar por el instinto o por las emociones, sino que se fundamenta en la razón, la lógica, la coherencia, polo a tierra. No me invento nada, no voy en supuestos. Voy con razones, con argumentos, porque lo he podido restablecer desde el aquí y ahora en el hacer de algo, ¿cierto? No estoy con la sospecha de, sino estoy con la ratificación de. ¿Listo? Mucho cuidado. Componentes no verbales en la comunicación asertiva, la mirada, la expresión facial, la postura corporal, los gestos. Componentes verbales en la comunicación asertiva. Los de arriba son no verbales, los de abajo son verbales. Diálogo duradero, retroalimentación o feedback y preguntas. Técnicas de comunicación asertiva que tenemos, ¿cierto? Aquí hay un videito relacionado. Y acá aparece banco de niebla, claudicación simulada, en qué consiste y ejemplos aquí a la derecha. También tenemos ignorar, disco rayado, ofrecer alternativas, pregunta asertiva, aplazamiento asertivo, enunciados en primera persona. Medios para trabajar la asertividad, ¿cierto? Mantener un ambiente óptimo, estar alineados con la misión y la visión, lo que yo decía en la primera transmisión, mejora la productividad junto con el enlace de las metas, participación activa del personal, se desarrolla creatividad e innovación. O sea, un ambiente con ese clima laboral permite que la gente sea muchísimo más productiva. Comunicación asertiva en los equipos de trabajo. Aquí ya entramos en el tema de diseño. Puntos a seguir para aplicar la comunicación asertiva en los equipos de trabajo. Aquí hay varios elementos a tener en cuenta y los vamos a dilucidar. ¿Cómo desarrollar la comunicación asertiva? Vuelven a trabajar comunicación asertiva. Mire que acá hay varias de las que dijo el maestro César. No juzgar, empatía, saber ser, saber estar, control de emociones, argumentación, escucha activa, lenguaje extraverbal, autoconocimiento y hablar en primera persona. Aquí los están profundizando. Practicar escucha activa, evitar ser tajante y argumentar, no juzgar ni poner etiquetas, hablar en primera persona, practicar el autoconocimiento. ¿Me están escuchando, muchachos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Vamos a continuar, gracias. Es un control de audio. Utilizar el lenguaje extraverbal, es decir, el lenguaje el lenguaje no verbal es el que fortalece mi lenguaje verbal. Los movimientos, los gestos. Mantener a raya las emociones, ser empáticos, ser adecuados. Continuamos. Canales de comunicación. El canal de comunicación se define como medio físico actualizado para transmitir datos o mensajes. Algunas características de los canales de comunicación. Personales y masivos. Tipos de canales de comunicación, canales personales, canales interpersonales, y aquí abajito explica cada uno. Canales unidireccionales y canales bidireccionales. La comunicación interna, ¿cierto? En esa organización, comunicación descendente cuando vienen los jefes hacia abajo, ¿cierto? Comunicación horizontal entre colegas trabajando en el mismo equipo, en el mismo nivel. Comunicación ascendente cuando viene de abajo hacia arriba, usando los conductos regulares, ¿cierto? Entre las herramientas utilizadas en la comunicación interna se encuentran boletines internos, manuales, chat corporativos, correos electrónicos, entre otros. La comunicación externa es la interacción que se da entre una organización y los agentes externos relacionados con ella, como son sus clientes, proveedores, competidores y público en general. Newsletters, plataforma web de la empresa, publicidad, marketing en las redes sociales son algunos de los elementos relacionados con la comunicación externa. Importancia de los canales de comunicación, ¿cierto? Aquí tenemos canales de comunicación, 3 elementos a tener en cuenta y hasta acá vamos a llegar. Hay más elementos, pero lo vamos a ver
para la próxima transmisión, para que no abordemos todo el material correspondiente en esta, sino lo vamos a dejar de aquí en adelante. Vamos a llegar hasta el punto 3.2 y el resto lo dejamos para la siguiente transmisión, mis queridos amigos. Comparto, mis chicos, cómo nos sentimos, si nos sentimos tranquilos para ir avanzando en esa evidencia. Preguntitas, por favor. Los escucho. Me levantan la manito. Dudas, inquietudes. Bien. Muchachos, entonces, Alejandra, tienes la palabra. Sigue, por favor. Hola, buenas noches. Yo no entiendo, yo no sé por qué, pero yo no entiendo, o sea, exactamente qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad. O sea, la primera actividad que tuvimos fue como un diagnóstico. En ese diagnóstico, recuerdo que habíamos colocado como todo el tema de las barreras, o sea, en este que hay que enfatizar. O sea, no entiendo. Lo siento, pero no entiendo qué es lo que tengo que hacer en esta. Alejandra, ¿tú estuviste desde el principio de la transmisión? Sí, desde el comienzo. ¿Y me puedes dar un resumen pequeñito de qué fue lo que hicimos en toda la transmisión? Listo, el primero fue un video donde nos explicaban como las 20 situaciones que dificultan como la comunicación. Entonces, como que en el video te dicen como todo lo que posiblemente se hace mal cuando uno se comunica, pues no escuchar al otro, de pronto no hablar de lo mismo, no escuchar. Si sigue Alejandro, te escuchamos. 20 ejemplos, él dio 20 ejemplos y pues sí los vi todos, pero igual, o sea, ¿serían basados en esos 20 ejemplos que él dio? Esos son 20 elementos que nos suceden a nosotros en los temas de comunicación, y decía en su momento de que esos elementos 20 que nos daba el maestro César, ¿sí?, hacen parte de los elementos que nosotros comúnmente los seres humanos tenemos en la comunicación, y que esas situaciones se presentan igualmente en la organización, ¿vale? Y tú lo que vas a hacer, cuando tú ya hiciste la evidencia del diseño, del diagnóstico, ¿en qué empresa trabajaste el diagnóstico? En Trendy Brow Bar. Ok, como tú hiciste tu trabajo de diagnóstico allá, tú ahorita lo que vas a hacer es un diseño para mejorar esos elementos que encontraste allá, y si tienes que profundizar encontrando más elementos, pues los vas a mostrar. En esa evidencia que vas a realizar, vas a presentar las dificultades que hay en la comunicación allá, pero esta vez vas a hacer un diseño muy robusto, ¿cierto? Aplicando todo este material de trabajo que es bastante, ¿cierto? En la iluminación que estamos teniendo. Es una evidencia que vamos a trabajar con 2 transmisiones, o sea, vas a ir adelantando un diseño utilizando, acuérdate que mostramos aquí unas 6-7 herramientas de estrategias para generar esa implementación en la comunicación. ¿Las viste? Cuando las explicamos, las miramos acá. Sí, el link que abriste. El link que abrí es un material. Es que esto tiene, o sea, yo les estoy colocando bastante material, no para infosicarlos, sino para que tengan más herramientas de juicio para hacer el diseño de mejoramiento en esos grupos de trabajo, o en las empresas, o en las familias, o allá en las juntas de acción comunal, para que levanten la información, obviamente generen el diseño de nuevas estrategias de comunicación. Ese es el trabajo que vamos a presentar. Pero tú no puedes hacer un diseño de mejoramiento si no encuentras los errores. Por eso estábamos viendo errores en la comunicación. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, reconocerlos. Hay que reconocerlos para que tú puedas generar las estrategias de mejoramiento. ¿Estoy siendo claro? Alejandra. Sí, o sea, yo entiendo lo de encontrar el tema como de las barreras y de todo lo que se está haciendo mal dentro de la empresa en la parte de comunicación. Esa parte yo la tengo clara. Supongo que también porque estuve dentro de la organización, entonces entiendo qué es lo que se hizo mal o qué es lo que se hace mal en la comunicación. O sea, las barreras y el por qué nos comunicamos mal, yo lo tengo claro. Lo que no tengo claro es qué es lo que hay que empezar
hacer para hacer el diagnóstico? O sea, obviamente tengo que leer todo como los materiales que nos estás enviando. El diagnóstico ya lo tienes porque lo sacaste en la primera evidencia, solo que tienes que robustecerlo más. Me hago entender, tienes que profundizar más en ese diagnóstico para poder hacer el diseño. Por eso aquí nos centramos también en nuevamente observar esos errores en la comunicación, ¿vale? Porque tienes que preparar el diseño para mejorar las comunicaciones en la organización de acuerdo a las evidencias que has encontrado. Es decir, tú vas a hacer una evidencia basada en esa primera entrega de diagnóstico y obviamente generando más errores que se encuentran allá, porque aquí ampliamos el abanico. Si te diste cuenta, ampliamos un abanico mucho más grande, ¿cierto? Tenemos muchísimos más elementos para encontrar más errores ahí y con base en eso ya vamos a hacer un diseño, ¿cierto?, de mejoramiento de la comunicación. Repito que para esta evidencia tenemos 2 transmisiones y apenas estamos haciendo la primera para que vayas avanzando. En la segunda ya vamos a ver el segundo proceso de cómo se entrega la evidencia. Aquí me dice Erwin: maestro, buenas noches, el video de introducción es posible, me apoye con el link. Ya se los envía al correo electrónico, revisa tu correo, apreciado Erwin. Mi querida Alejandra, quiero que estés tranquila porque vas a iniciar el proceso y repito, vas a esperar la segunda transmisión para saber cómo se cierra esa evidencia. ¿Es claro, Alejandra? Sí, señor. Gracias. Bueno, quiero que estés tranquila, que te sientas acompañada, no hay lío, tranquilita. Mis queridos amigos, más preguntas, por favor, más preguntas. Pregunticas. Bien. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por su juiciosa participación y que puedan tener una excelente entrega de evidencias. A todos ustedes, muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Feliz descanso en esta noche. Gracias, hasta luego.